integrado por mis compañeros y compañeras, Mayela, Israel, Saúl, Iván y su servidor Daniel. En nombre de nuestra profesora María Guadalupe Santiago Hernández. La que sigue, por favor. Les vamos a explicar brevemente qué son las fórmulas de Frenet-Serret. Y comenzamos. Sea C una curva parametrizada por R de t y sea S el parámetro de longitud de arco, a cada punto de C se le asocian dos vectores unitarios muy importantes. El primero es el vector tangente unitario, que ya se ha definido, y este está expresado de la siguiente forma. T es igual T es igual a la derivada de R con respecto de t, y esto a su vez está dividido por el valor absoluto de la derivada de R con respecto de t, y este es igual a la derivada de R con respecto de S. Y el vector normal unitario se definirá a continuación como t, que es unitario, entonces su magnitud es constante y su derivada, como ya se probó, será perpendicular a él. Es decir, t de derivada de t con respecto de s igual a 0, lo cual nos permite definir un vector unitario de n en la perpendicular del vector t, y por lo tanto una perpendicular en C denominado vector normal, mediante la expresión de la derivada de t respecto de S, que es igual a K, del vector unitario. La primera fórmula de Frenet-Serret al número K, que es igual a la derivada del vector de t respecto a ds, que se le llama la curvatura de C, y así recíproco. Entonces es igual a 1k y es igual a 1 entre ds, que se le denomina al radio de la curvatura. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? Ok, aquí en este ejemplo vamos a encontrar el radio de curvatura de esta ecuación y vamos a comprobar que ese radio va a ser igual al radio geométrico que tenemos de esta ecuación. En este caso tenemos que es a coseno de t, componente yésima, más a seno de t, componente jésima, donde t es mayor o igual a 0 y menor que o igual a 2pi. Entonces, lo primero que vamos a hacer es parametrizar la ecuación. Nos quedaría, el argumento quedaría como S entre A. Y ya pues, tendríamos la ecuación A coseno de S entre A más A seno de S entre A. Ok, luego ya definidos nuestro vector tangente y nuestro vector perpendicular, lo único que nos resta es hallar el valor de K. El valor de K está definido por el valor absoluto del vector normal. En este caso es la raíz cuadrada que está expresada aquí. Nada más la resolvemos y nos queda el valor de K, que es igual a 1 sobre A. Además, queda igual a 1 de la densidad igual a, por lo tanto, se ve que el caso de esta circunferencia se es llamado radio de curvatura, que coincide precisamente con el valor del radio geométrico, lo cual justifica el nombre asignado a densidad. Y por nuestra parte es todo. Gracias. A continuación, nos describen a estos tres vectores, en donde estos tres vectores, tangente, normal y binormal, que son mutuamente perpendiculares, al describir cualquier curva, supongamos que estamos en el espacio tridimensional, donde este es X, este es Y este es Z, y Z, para cualquier curva que nosotros tengamos, esta es la curva,
esa es la gráfica de una función vectorial de variable escalar, vamos a poder describirlos a través de estos vectores que son justamente como lo acabo de comentar, que son el vector tangente, que son el vector normal, que normalmente el vector normal va hacia adentro de la curva, como ahorita lo voy a explicar, y que son un vector mutuamente perpendicular a ellos dos, que se les conoce como los vectores binormales. Ahora bien, estos tres vectores, el vector tangente, normal y binormal, a su vez se encuentran dentro de un sistema mutuamente perpendicular y dentro de cada uno de los planos. X, Y, Z. Si este es nuestro sistema de coordenadas, el vector tangente se va a encontrar en un plano, que más adelante este vector tangente ya este plano le vamos a llamar plano osculador. ¿Ok? Y el que yo les decía, un plano normal, y ahorita vamos a justificar de dónde sale, va a pertenecer a un plano que vamos a conocer como el plano normal. Y finalmente, un vector mutuamente perpendicular a los dos anteriores va a ser el vector binormal, que va a pertenecer a un plano que ahorita de momento solo le llamémosle plano binormal. ¿Ok? ¿Duda de esto que estoy explicando ahorita, chicos? No, profesora. No, profesora. Como yo les comentaba al principio, si ustedes tienen cualquier función vectorial que describe a un cuerpo en movimiento, en cualquiera de estas posiciones dentro de la curva van a aparecer estos vectores mutuamente perpendiculares que van a describir la dinámica de una partícula en movimiento. Recordemos, son los vectores tangente, normal y binormal. Pero como lo dice la teoría, ¿quiénes son los que proponen justamente estos tres vectores mutuamente perpendiculares para cualquier tipo de coordenadas? No solo para las coordenadas cartesianas, sino para coordenadas de forma general, curvilíneas. Justamente lo proponen dos científicos que se dedicaban al estudio de el movimiento de las partículas, que ahora los conocemos con los apellidos de Frenet y Serret. Estos dos científicos que justamente analizaban el estudio del movimiento de los planetas en el espacio se dieron cuenta, como nosotros lo sabemos, que en nuestro sistema solar tenemos a nuestro Sol con ojos de amor y alrededor en órbitas elípticas están desplazándose los distintos planetas, en particular el planeta Tierra, ¿cierto o no, chicos? Este que se desplaza, y al observar ese desplazamiento, sobre esta curva que estoy esbozando y que estoy remarcando en color amarillo, que es una elipse, que también, por lo que acabamos de observar, se puede representar esta curva elíptica a través de una función vectorial de variable escalar, pues teníamos que ver el movimiento en particular de la Tierra alrededor de estos planetas. Entonces a estos científicos que les gustaba mucho el estudio de los astros, pero no solo de los astros, sino también de la materia a nivel microscópico, supongamos que ahora no tenemos a nuestro sistema solar, sino que tenemos un sistema a nivel microscópico en donde, como nosotros lo sabemos, está una densidad electrónica y alrededor de él que se encuentran, esto está en el núcleo, se encuentran también neutrones y protones, ¿cierto o no, chicos? Estas partículas que se encuentran alrededor, dentro de cada uno de los materiales que existen en nuestra Tierra, también tienen, de cierta manera, movimientos, de acuerdo a algunos de los modelos que se han estado encontrando, movimientos que se pueden describir a través de las funciones vectoriales de variable escalar. Entonces, para poder describir estos movimientos, van a ver esos tres vectores mutuamente perpendiculares que son el vector, repito, normal,
el vector binormal y principalmente el vector tangente. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita a continuación es justamente estudiar de dónde surgen estos tres vectores, como sus compañeros ya nos habían platicado. Ahora bien, recordemos, básicamente, lo que nosotros vamos a tener es que la derivada de una función vectorial, recordemos la clase pasada, que a una función vectorial nosotros en su posición la llamábamos RDT. Recordemos que este vector le llamábamos vector posición. Y si nosotros lo derivábamos, le llamábamos vector velocidad, tal cual aparece aquí al principio de la página. ¿Verdad que sí lo recuerdan, chicos? Entonces, gracias. Este vector velocidad va a tener asociado justamente uno de estos vectores que van a describir su dinámica, su movimiento, que lo vamos a conocer a partir de este momento, como sus compañeros lo mencionaban, vector tangente. Observen, como son tres vectores mutuamente perpendiculares, para formar ese nuevo sistema cartesiano, ¿qué tiene que pasar? Una primera condición, que esos vectores tienen que estar normalizados. Entonces, ¿cómo definimos al vector tangente? Como la derivada del vector posición entre la magnitud del vector, la derivada del vector posición, o dicho en otras palabras, como nosotros lo definimos la clase pasada, el vector tangente va a ser el vector velocidad sobre la magnitud del vector velocidad, donde, como lo mencionamos la clase pasada, el vector velocidad va a ser la derivada justamente del vector posición respecto del tiempo. Pero por ser una función vectorial de variable escalar, es la derivada de cada una de sus componentes, es decir, es la derivada de la componente X, Y y Z en coordenadas cartesianas. Entonces, el vector tangente, ¿cómo va a quedar? De acuerdo a lo que acabamos de ver, como la derivada de cada una de sus cartesianas con componente iésima, jésima y késima en coordenadas cartesianas sobre su magnitud, no olvidando que su magnitud tiene, chicos, la raíz cuadrada de la derivada elevada al cuadrado y sumamos cada una de esas derivadas dentro de la raíz cuadrada, expresada de una forma alternativa como sus compañeros nos los comentaban. Resulta ser que nosotros la clase pasada también vimos un factor importante, que vamos a recordarlo, que lo llamábamos longitud de arco. Esa longitud de arco estaba definida como la integral de la magnitud del vector velocidad por el diferencial de t, ¿verdad? Pero nosotros también sabemos que para una función con una variable, yo ya sé que aquí tengo una función vectorial, no importa, al final son magnitudes, este vector velocidad, este vector integral puede pasar del otro lado con el operador inverso. ¿Quién es su operador inverso? Recordemos, el vector diferencial. Entonces, esta integral va a pasar como una diferencial del otro lado, por lo que yo voy a obtener lo siguiente. Diferencial de longitud de arco es igual a la magnitud del vector velocidad respecto del el parámetro t. Voy a multiplicar ambos términos por 1 sobre t y que voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que la magnitud del vector velocidad va a ser igual a ¿quién? A la variación de la longitud de arco respecto del tiempo. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Por lo siguiente, porque nosotros acabamos de definir al vector tangente como ¿quién, chicos? Vector tangente va a ser el vector velocidad dividido sobre la magnitud del vector velocidad. Es decir, de acuerdo a lo que acabamos de ver, la magnitud del vector velocidad también se puede expresar como la magnitud de la variación de la longitud de arco respecto del tiempo. Y estoy comentando esto porque es justamente lo que nos dice los autores del Colome, es decir, la variación de la longitud de arco respecto del tiempo sobre la magnitud de la longitud de arco respecto del tiempo.
Hasta ahorita, estas son únicamente ecuaciones que nos van a permitir describir justamente este vector tangente. Es importante que no lo perdamos de vista por lo siguiente, chicos, porque en realidad, si nosotros reescribimos esto, al utilizar aquí justamente la regla del sándwich, obtenemos que nuestro vector tangente como forma alternativa también se va a poder escribir como ¿quién? Como la variación de nuestro vector de posición respecto de ¿quién, chicos? De la longitud de arco. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Estas dos formas son las que comúnmente se ocupan. Y ahorita ya vamos a deducir la primera fórmula de Frenet-Serret. Entonces, primera ecuación. El vector tangente nos va a quedar escrito como ¿quién? Como la variación del vector posición respecto de la longitud de arco. O bien, el vector velocidad sobre la magnitud del vector velocidad. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace a continuación? Justamente lo que sus compañeros nos platicaban. Obtenemos un vector tangente unitario y las ecuaciones de este vector tangente. Lo primero que vamos a hacer antes de calcular el vector tangente es expresar justamente este vector posición en términos de la longitud de arco. ¿Y qué es lo que hace? Pues obtengo el vector tangente unitario considerando que este vector posición está únicamente acotado en los valores de t entre 0 y 2pi y en un punto particular en el que t es igual a pi cuartos. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Lo siguiente. Vamos a obtener la derivada de ese vector posición. La derivada de t respecto de t es sí. La derivada de seno de 2t respecto de t nos va a dar la derivada de seno que es coseno de 2t por la derivada del argumento que es 2. Por lo tanto, la componente j décima es 2 veces, ¿quién, chicos? 2 veces coseno de 2t. ¿Todos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Cuánto vale la derivada de coseno de 2t? Menos 2 veces seno de 2t, componente késima. Ahora, ese vector velocidad, yo lo voy a evaluar ¿en qué punto? En el punto t igual a pi cuartos. Al evaluarlo en el punto pi cuartos, obtengo i más coseno de 2 pi sobre 4, es decir, coseno de pi medios, pero coseno de pi medios, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, la componente j décima, ¿cuánto nos da, chicos? 0. Y la componente késima sería menos 2 veces el seno de 2 por pi cuartos, que se convierte en el seno de pi medios. ¿Y el seno de pi medios cuánto vale, chicos? 1. Por lo tanto, tenemos menos 2 por 1, menos 2 componente késima. En particular, utilizando la primera forma, la magnitud del vector velocidad evaluado en pi cuartos, ¿cuánto vale? Es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, es decir, antes de llegar a esta expresión, esto es igual a la raíz cuadrada de la componente y al cuadrado, que es 1, más la componente j décima, que es 0 al cuadrado, más la componente késima, que en este caso es menos 2 al cuadrado. ¿Y esto nos da cuánto? Menos 2 al cuadrado, 4. Más 1 al cuadrado, 1. 4 más 1, raíz de 5. La magnitud del vector velocidad evaluada en pi cuartos nos da raíz de 5. Por lo tanto, el vector tangente expresado en términos de t, ¿cuánto nos va a dar? Es igual a el vector velocidad evaluada en ese punto, que es i menos 2k dividido sobre raíz de 5, que es justamente lo que estoy encerrando en azul. ¿Alguna duda hasta aquí de este vector, chicos? Tangente, o bien mediante el vector u, en este caso el vector unitario, que es raíz de 5 por el vector tangente, es decir, esto es igual a 1,0, menos 2, es decir, el punto tangencial, ¿quién sería?
hay que obtener las ecuaciones en su forma simétrica de la recta tangente, es decir, x menos pi cuartos, y menos 1, o lo que dice aquí, y z menos 1/2. Y obtenemos la ecuación de la recta tangente en su forma simétrica. Muy bien, ahora, antes de pasar a la explicación de cómo vamos a obtener el vector normal, es importante entender lo siguiente. Recordemos que lo que hicieron Frenet-Serret fue formar un sistema cartesiano de 3 vectores mutuamente perpendiculares entre sí. Ya tenemos al vector tangente, debemos de proponer otro vector que sea mutuamente perpendiculares a ellos y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene? Tenemos que utilizar el siguiente teorema que solamente voy a comentar de forma muy general. Para formar un nuevo sistema mutuamente ortonormal, básicamente se debe de satisfacer lo siguiente entre dos vectores. Primero, que esos vectores deben de ser mutuamente ortogonales. ¿Eso qué significa? Que dado un vector u, y si yo propongo la derivada de ese vector respecto del parámetro t, el producto punto entre ambos, ¿cuánto tiene que ser? 0. Eso también significa que el vector u es un vector de magnitud constante, ¿ok? ¿Cuál es la siguiente condición? Yo se los decía que tiene que ser normal, que la condición necesaria y suficiente para que un vector u permanezca siempre paralelo a una dirección dada es que el producto cruz entre ese vector y la derivada de ese vector es igual a 0, es decir, que u y su derivada sean paralelos. Me voy a saltar la demostración. A mí lo que me interesa es que ustedes comprendan que estos 3 vectores tienen que ser mutuamente perpendiculares entre sí. En particular, ¿yo qué vectores quiero que sean un sistema ortonormal, el vector tangente y el vector normal? Entonces debo de solicitar que si yo propongo al vector normal como la derivada del vector tangente, entonces ¿qué tiene que suceder? Lo siguiente, lo que debe de suceder es que la derivada del vector tangente y el vector tangente debe de ser ortonormal y debe de ser perpendiculares entre sí. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Muy bien. Entonces, una vez entendido esto, lo que hace a continuación el autor es precisamente obtener tanto los vectores tangentes como sus rectas tangentes y normales. Esta parte también me la voy a saltar un poquito y ya me voy a ir efectivamente a las ecuaciones de Frenet-Serret, que es lo que nos compete como tema principal en esta parte. Ahora bien, nosotros acabamos de ver que dada una curva parametrizada C por una función vectorial de variable escalar t, y también que se puede expresar en términos de su longitud de arco, existe un vector asociado a él que nosotros llamamos el vector tangente, que está definido de dos formas. Uno, como el vector velocidad sobre la magnitud del vector velocidad, o bien como la variación del vector posición respecto de la longitud de arco. Ahora, para encontrar al otro vector que voy a llamar vector normal, voy a proponerlo de la siguiente manera. Como t es unitario, entonces su magnitud es constante. Y su derivada, como ya se probó previamente, va a ser perpendicular a él. Es decir, lo primero que se va a satisfacer es que el producto punto entre el vector tangente y la derivada del vector tangente respecto de la longitud, ¿cuánto va a valer? 0, porque son mutuamente perpendiculares. Entonces vamos a poder definir al vector unitario n, que a partir de este momento lo voy a llamar vector normal, mediante la siguiente expresión. Mediante la variación del vector tangente respecto de la longitud de arco, igual a k veces el vector normal. A primera observación, a esta fórmula que acabamos nosotros de proponer, se le conoce como la primera fórmula de Frenet-Serret. Y acá se le conoce como la curvatura de C, de la función vectorial que al principio propusimos. Y a su recíproco, de ahora en adelante, ¿cómo le vamos a llamar?
radio de curvatura. Y no hay que olvidar que la curvatura, dado que está específicamente definida como ¿quién? Como la variación del vector tangente sobre la longitud de arco, entonces el radio de curvatura va a ser igual a 1 sobre la magnitud de la variación del vector tangente respecto de la longitud de arco. Y ahorita vamos a ver que esto tiene mucha lógica de acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Por qué, chicos? Por lo siguiente. Porque resulta ser que a qué le vamos a llamar vector normal o a qué le vamos a llamar específicamente curvatura y radio de curvatura. Cuando ustedes les dicen, es que miren, esa curva está muy marcada, ¿a qué se refiere? A la variación que tiene justamente la curva. Por ejemplo, esas curvas que nosotros vemos cuando vamos en la carretera manejando, ahí son evidentes, ¿cierto o no, chicos? Supongamos que esta es una carretera con ojos de amor. Entonces, la curvatura que se va a referir justamente a esta parte que nosotros estamos variando al vector tangente, aquí donde se vería el vector tangente de la siguiente manera. Para cada punto que nosotros tengamos de esta curva tenemos distintos vectores tangentes que son parecidos a estas líneas en rojo que yo estoy marcando. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, la variación del vector tangente respecto de la longitud, recordemos que la longitud es la medición de cada uno de estos trozos de la carretera. Entonces, a eso le vamos a llamar curvatura. ¿Y a qué se refiere con radio? Si ustedes observan, entonces nosotros estamos teniendo en esta carretera justamente una curva que si yo me centro, suponiendo que este es como una hélice, hacia mi derecha, esto pareciera un radio, chicos. ¿Cierto o no? Chicos, ¿parece un radio esto? Sí. Eso es justamente el radio de curvatura. Y en funciones vectoriales, por ejemplo, en dinámica, eso nosotros lo medimos. Esto es lo que significa físicamente los vectores que nosotros estamos estudiando. 1. El vector tangente es aquel para cada uno de los puntos dentro de mi carretera. Yo voy a estar obteniendo distintos vectores tangentes para cada posición de la carretera en donde yo me vaya moviendo, ¿cierto o no, chicos? Y entonces va a tener asociado también un vector normal. Observemos, en este caso, el vector tangente va a ir de esta forma, tangencial a un punto en particular. ¿Pero qué va a ser el vector normal? Va a ser el que va a ir impidiendo que ustedes se quieran salir de esta forma que tiene la carretera. Y entonces su radio de curvatura, ¿quién va a ser? Que era lo que yo les decía. Va a ser lo que invita que ustedes salgan escapándose de la curva, sino que traten, lo que va a ser el radio de curvatura es que ustedes queden dentro de la misma dirección en la que va la carretera. ¿Entendido hasta aquí, chicos? Sí. Sí, profe. Ok. Una vez entendido esto, pues ya determinamos, la primera ecuación de Frederick-Serret. Y entendimos de dónde surgieron los dos vectores principales, tanto el vector tangente como el vector normal. ¿Todos de acuerdo? Ahora calculemos un ejemplo. Se nos solicita encontrar el radio de curvatura para una ecuación que está dada por esta función. R de t es igual a coseno de t más a veces seno de t componente j décima, y en donde tenemos que t de dónde a dónde varía, de 0 a 2pi. Ahora bien, aquí no lo ha hecho el autor, pero nosotros sí lo vamos a hacer porque lo necesitamos para este ejercicio. Para esta función vectorial, primero, lo que voy a realizar, y aquí ya lo dio por sentado el autor, es que esta función vectorial ya no va a quedar expresada en términos del parámetro t, sino del parámetro longitud de arco, no olvidando lógicamente lo que estamos poniendo. Entonces, lo primero que voy a hacer es expresar mi función vectorial en términos de la longitud de arco. Y para ello, ¿qué voy a realizar? Lo siguiente. Permítanme.
Considerando que mi función vectorial original está dada como a veces coseno de t y a veces seno de t, entonces, de acuerdo a lo que vimos en clases pasadas, la longitud de arco, y considerando que t va de 0 a 2pi, la longitud de arco en ese intervalo del parámetro temporal va a ser la integral de 0 a 2pi de ¿quién? Del vector, de la magnitud del vector velocidad por el diferencial del parámetro t. Entonces, antes de continuar, ¿cuánto vale el vector velocidad de esta función vectorial? Es igual a la derivada de a veces coseno de t respecto de t. ¿Cuánto vale esa derivada, chicos? Menos a veces seno de t. ¿Cuánto vale la derivada de a veces seno de t respecto de t? A coseno de t. A coseno de t. Ahora bien, vamos a obtener la magnitud. La magnitud de ese vector velocidad es igual a la raíz cuadrada de menos a veces seno de t elevado al cuadrado más a veces coseno de t elevado al cuadrado raíz cuadrada. Es decir, esto es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada por seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Pero dado que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, esto me quedaría como la raíz cuadrada de a cuadrada. Y esto entonces es igual a... Vamos a tener que la longitud de arco, que es igual a la integral de 0 a 2pi de la magnitud de la longitud de arco que vale a por diferencial de t. ¿Esto cuánto vale, chicos? La integral de esto respecto de t va a ser a veces t, que va a estar evaluada de 0 a 2pi, y esto va a ser igual, para el límite superior de esa integral, 2pi a por t. En el límite inferior nos da 0, ¿verdad? Por lo que acabo de obtener una relación. Si despejo el parámetro t, esto es igual a s sobre 2pi a. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Si esto es cierto, entonces, ¿qué voy a obtener? Lo siguiente. Yo voy a obtener que mi función vectorial r de t, que está definida como a coseno de t y a seno de t, al expresarlo ya no en términos del parámetro t, sino del parámetro longitud de arco, este me va a quedar como r de s es igual a ¿quién? A veces coseno, en vez de poner t, ¿qué voy a poner? Justamente lo que acabamos de encontrar. T es igual a s sobre 2pi a. Entonces aquí voy a tener a veces coseno de ¿quién, chicos? De s sobre 2pi a, coma, a veces seno de s sobre 2pi a. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Y del vector tangente en términos justamente de la longitud de arco. El vector tangente es igual a ¿quién, chicos? A la derivada del vector posición respecto de la longitud de arco. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el vector tangente en realidad, ¿quién va a ser? La derivada de cada una de estas componentes respecto de la longitud de arco. Es decir, la derivada de la primera componente respecto de la longitud de arco, ¿cuánto vale? La derivada coseno respecto de S, ¿cuánto vale? Menos A sobre 2pi A por el seno de S sobre 2pi A. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos?
Y la derivada del seno de S sobre 2pi A respecto de S, ¿cuánto me da? A sobre 2pi A por el coseno de S sobre 2pi A. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener menos A sobre 2pi A por el seno de S sobre 2pi A. La segunda componente A sobre 2pi A por el coseno de S sobre 2pi A. A sobre A nos da la unidad y por lo tanto aquí nos queda únicamente menos 1 sobre 2pi. Y lo mismo para este término, A sobre A es 1 y aquí nos queda únicamente 1 sobre 2pi. ¿Todos de acuerdo? Por el seno de S sobre 2pi A, 1 sobre 2pi. También podemos factorizar el 1 sobre pi. Y entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos menos seno, aquí me está faltando un signo negativo, menos seno, coseno de S sobre 2pi A. ¿Todos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. Sí. Ok, hasta aquí solo hemos calculado el vector tangente. ¿Qué nos falta calcular, chicos? El vector normal. Y nos falta calcular la curvatura. Esto debe de ser una capa. Esto mide la curvatura. Y vamos a calcular también el radio de curvatura, ¿ok? Repito, nos falta el vector normal y nos falta la curvatura y nos falta el radio de curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Pero ustedes recuerdan cómo está definida la curvatura. ¿Cómo está definida? A ver, recuérdenme, ya ven que tengo muy mala memoria. La derivada de la tangente sobre, bueno, con respecto a la derivada de ¿qué era ese? Longitud de arco. La ¿Sí longitud. estamos de acuerdo los demás, chicos? Gracias. Sí, profe. Entonces, si esto es cierto, ya tenemos el vector tangente. Hay que calcular esa curvatura para obtener justamente el vector normal y calcular, entonces, a ver, yo ya tengo cuánto vale el vector tangente. En este caso acabamos de obtener que el vector tangente es 1 sobre 2pi con la componente yésima del seno de S sobre 2pi A y la componente jésima de coseno de S sobre 2pi A. Hay que derivar eso respecto de S. Y entonces, al derivar a ese vector tangente respecto de la longitud de arco, ¿cómo nos queda eso? ¿Cuánto vale la derivada del seno respecto de la longitud de arco, chicos? Voy a calcular justamente la derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco. Y esto es igual a 1 sobre 2pi elevado al cuadrado por A. La primera componente, la derivada de menos seno, ¿cuánto vale? Menos coseno de S sobre 2pi A, coma. La derivada del seno respecto de S nos va a dar 1 sobre 2pi A al cuadrado, 2pi al cuadrado por A, y nos va a dar seno de S sobre 2pi A. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Bien, a la curvatura. ¿Y quién va a ser la curvatura, chicos? La curvatura va a ser justamente la magnitud de esto que acabamos de calcular. Es decir, lo siguiente. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre
2pi a, ay, permítanme que cambie de, dos pi al cuadrado por a y todo elevado al cuadrado por coseno al cuadrado, que me va a dar coseno cuadrado de s sobre 2pi a más seno cuadrado de s sobre 2pi a. ¿Todos de acuerdo? Pero Sí. coseno cuadrado más seno cuadrado de un mismo ángulo, ¿cuánto nos da, chicos? 1. 1. No. Entonces, esto nos va a dar 1. Y como nos da 1, pues ya nada más lo dejo multiplicando. Ocupo las propiedades mágicas de mi pizarra. Este término que me quedó, al obtener raíz cuadrada del cuadrado, me va a quedar únicamente esto que acabo de obtener aquí. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí, profesor. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué acabamos de obtener? Justamente la curvatura. Y por lo que acabamos de ver hace unos minutos, la curvatura es igual a esto y su radio, ¿a qué va a ser igual? Al inverso de la curvatura. Es decir, esto es igual a 1 sobre 2pi al cuadrado por a. Es decir, el radio de curvatura es igual a 2pi al cuadrado por a. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí. Sí, 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 profe. profesora. Por n. Muy bien, esto es igual acá por n. Pero ¿saben qué estoy observando, chicos? Que creo que por aquí obtuvimos algo que no debimos de haber obtenido. Bueno, pero ahorita vemos. Ok. Acá por n. Entonces, si yo despejo de esta expresión al vector normal, ¿qué obtengo? Que el vector normal es igual a justamente la variación del vector tangente respecto de la longitud de arco entre k, que es nuestra curvatura. Pero esa curvatura nosotros recordemos que es la magnitud de la variación del vector tangente respecto de la longitud de arco. ¿Cierto o no, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya lo calculamos, chicos. ¿Cuánto vale? Recordemos, me voy a regresar una diapositiva. Esto vale 1 sobre 2pi al cuadrado por a. Y también ya obtuvimos la variación de la longitud de el vector tangente respecto de la longitud de arco, que es justamente esto que estoy subrayando en color rojo, ¿verdad, chicos? Entonces, si ya tenemos ambos, ¿qué nos falta? Pues únicamente sustituir, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, ma. Sí. Entonces, sustituyamos para obtener justamente nuestro vector normal. Entonces, nuestro vector normal, permítanme tantito. Nuestro vector normal, entonces, va a ser ¿quién? La variación del vector tangente respecto de la longitud de arco, que es 1 sobre 2pi al cuadrado por a. ¿Por quién? Por menos coseno de... voy a llegar a una convención para que me alcance el espacio. Al argumento, en este caso, que es S sobre 2pi a, le voy a llamar M, ¿ok? Entonces aquí me va a quedar menos coseno de M, seno de M. ¿Estamos de acuerdo? Y todo dividido sobre la magnitud de ese vector derivada de la tangente respecto de la longitud de arco que nos dio 1 sobre 2pi a, es decir, 1 sobre 2pi al cuadrado por a. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero este término y este término son el mismo, por lo tanto nos da la unidad. Es decir, específicamente el vector normal nos va a dar
las componentes menos coseno. Aquí ya voy a anotar toda la expresión con todo y el argumento. Menos coseno de S sobre 2 pi a, coma, seno de S sobre 2 pi a. Y ese sería su vector normal y ya obtuvimos los tres elementos que yo les decía que teníamos que calcular, que es uno, el vector normal. Bueno, previamente calculamos la curvatura y el radio de curvatura. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hay un elemento más que nosotros debemos de comenzar a introducir y es el tercer vector. ¿Cuál es ese vector? El vector binormal. El vector binormal, a partir de este momento, y esto sí lo sabemos de geometría, que se deben de tener tres vectores mutuamente perpendiculares. El vector tangente, el vector normal y el vector binormal. Entonces, ¿cómo es conveniente definir al vector binormal? Como el producto cruz entre los vectores anteriores. Es decir, entre el vector tangente y el vector normal. Va a ser el producto cruz. Y ya obteniendo eso, pues ya obtuvimos el tercer vector, que es el binormal, y más aún, lo que yo les decía, que los vectores tangente y normal normalmente están en un plano que comúnmente en la literatura encontramos como el plano osculador, y el vector normal se encuentra en el plano normal, y finalmente aquí no lo menciono tampoco. El vector binormal también tiene un plano al que se le asocia. Ahorita dejémoslo así nada más, como plano al que pertenece el vector binormal. Ahora, ¿cuál va a ser entonces la otra ecuación de Frenet-Serret? La siguiente. Dice, como B es un vector unitario, derivada de B respecto de S, en caso de ser diferente de 0, debe ser perpendicular la derivada del vector binormal respecto de la longitud de arco al vector binormal. Entonces se deriva y se tiene lo siguiente. Si yo derivo esta forma que tenemos por reglas del producto cruz, la derivada del vector binormal, ¿a qué va a ser igual, chicos? A la derivada del primer vector, que es el vector tangente respecto de la longitud de arco, producto cruz con el vector normal, más el vector tangente, producto cruz, con la derivada del vector normal respecto de la longitud de arco. Hasta aquí estamos de acuerdo. Una vez teniendo esto, nosotros recordemos que por la primera fórmula de Frenet-Serret, la derivada del vector tangente respecto de la longitud de arco, ¿quién es? Es la curvatura por el vector normal. Y por otro lado, entonces, ¿qué tiene que pasar? Dado que este vector tiene que ser igual a n veces, a k veces n veces, ¿qué sucede con este vector, chicos? ¿Cuánto tiene que valer este producto cruz de un vector consigo mismo? Pregunta para todos. Va a valer 0. Entonces voy a tener que la derivada del vector binormal respecto de la longitud va a ser igual a ¿quién? A el vector tangente producto cruz con la variación del vector normal respecto de la longitud de arco. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo? Sí, profesora. Sí, ¿Está bien? Gracias, chicos. ¿Esto qué significa? Que la variación del vector binormal también tiene que ser perpendicular ¿a quién? Recordemos que fue de donde partí también, a partir de la definición del vector binormal, que el vector binormal, o en este caso la variación del vector binormal, tiene que ser perpendicular también ¿a quién? Al vector tangente, pero también a la variación de este. ¿Estamos de acuerdo? Y en consecuencia, al ser perpendicular al tangente y al vector normal, en consecuencia voy a tener lo siguiente. Ahorita el que me interesa es el vector normal. Dado que la variación del vector binormal y el vector normal van a ser paralelos, entonces eso significa que debe de haber un elemento, un múltiplo que lo haga paralelo. Y es aquí donde se introduce justamente la tau.
A esta tau, a partir de este momento, la vamos a llamar torsión. Es decir, para denotar justamente o recalcar esa consecuencia de que tanto el vector tangente como el vector normal tienen que ser paralelos, aparece tau, que es justamente lo que yo les decía. Y esto ya nos va a dar pie para nuestra segunda fórmula de Frenet-Serret. ¿Y cuál es esa segunda fórmula? La que estoy poniendo a continuación. Ah, pues entonces yo recuerdo que mi vector normal tiene que ser también un vector ortonormal, y en particular mi vector, bueno, no vector, en particular ese coeficiente que les dije yo que se va a llamar torsión, mi tau, se va a definir su magnitud como la variación del vector binormal respecto de la longitud de arco. Y esta ecuación se le va a conocer como la segunda fórmula de Frenet-Serret. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profa. Muy bien. No. Profesora. Y lo que yo les comentaba al principio. Ahora nosotros observamos que tenemos tres vectores mutuamente perpendiculares. El vector tangente, el vector normal y el vector binormal, que nos van a permitir describir la dinámica de cualquier cuerpo que se esté moviendo a lo largo de su de una posición inicial. Una vez entendido esto, entonces nosotros también ya podemos hablar precisamente de a qué se refiere con esta tau, que como yo les comentaba, este es un coeficiente de torsión o simplemente torsión. De hecho, ustedes lo ven mucho en ciencia de los materiales dentro de su carrera. Y análogo a lo que es la curvatura, la torsión también tiene un radio y se le va a conocer como radio de torsión, y es justamente el inverso de la torsión. Muy bien. Observen que en esta segunda fórmula aparece un signo negativo. Este signo negativo en esta ecuación tiene el siguiente propósito, que en primer lugar se nota que B sufre algún cambio al irse recorriendo. El cambio solo puede ser en su dirección de ¿quién? Del vector binormal, la cual siempre va a ser ortogonal ¿a quién? Al vector tangente, es decir, B, el vector binormal, gira alrededor de la curva en un plano perpendicular al vector normal, al vector tangente. Por otro lado, se observa que se multiplica vectorialmente por menos n, por el menos el vector normal. La ecuación B se define como ¿quién? El vector tangente es igual a B cruz menos n, que también forma parte de lo que nosotros conocemos como una identidad del producto cruz entre vectores. Nosotros sabemos que se puede ocupar la regla de la mano derecha, ¿cierto o no? En este caso sería vector, lo voy a anotar aquí al lado, vector tangente, normal y binormal. En un sentido diestro, de tangente a normal y a binormal, se puede dar un sentido positivo, es decir, tangente es igual a normal cruz binormal, pero nosotros, ¿cómo lo definimos? Binormal es igual al producto cruz de la tangente con el normal, ¿cierto o no? Observen que aquí lo que hizo fue expresar a el vector tangente en términos del normal, pero como ven sentido, tangente es igual a normal. En sentido diestro debería de ser normal cruz, binormal, pero aquí como lo expreso en sentido, no diestro, y entonces cuando es sentido no diestro, aquí aparece un signo negativo en el vector normal. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Lo que es justo como lo dice aquí, en realidad estamos hablando de un sentido no diestro, sino zurdo, que en algunas ocasiones sí se utilizan por lo siguiente. El sentido diestro, precisamente haciendo énfasis que estamos hablando de una torsión, se refiere al número de vueltas que va a dar, por ejemplo, en un tornillito. Si ustedes recuerdan, un tornillo, cuando ustedes le dan vueltecitas, con ojos de amor, yo no sé dibujar tornillos, quédese claro, no dan una vuelta, sino dan varias vueltas, ¿cierto? ¿No? Cada una de estas vueltas se refiere precisamente si van en un sentido diestro, así como lo estamos manejando, es decir, de derecha a izquierda,
Ese sería un sentido diestro, pero también lo podemos hacer en sentido negativo y eso se debe de expresar también. ¿De qué forma? Matemáticamente a través de estas expresiones. Por eso también el signo negativo. ¿Ok, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí de esto que vimos el día de hoy? No, profesora.